7 de la mañana, 29 minutos. Nuestro invitado Mario Pazmiño, coronel asesor en seguridad. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció que las Fuerzas Armadas brindarán todo el respaldo a los miembros de una patrulla militar que se encuentran involucrados en la muerte de un ciudadano que evadió un control de seguridad cercano a la frontera con Colombia este fin de semana. Jarrín recordó las acciones que se desarrollan para garantizar la seguridad ciudadana en la zona. Lograr una solidaridad, por supuesto, con el ciudadano fallecido Cleber Castillo. Pero también hay necesidad de reconocer que la patrulla militar está cumpliendo órdenes. Todo lo que se está aplicando en la frontera norte, leyes, políticas de defensa y de seguridad de la frontera norte, planes estratégicos militares actualizados para la conformación de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Todas estas medidas que se están tomando están teniendo un resultado positivo. Por esta razón, hay un ambiente de paz en estos 10 meses que se vive en la frontera. Pero indudablemente que se vive un ambiente de tensión también en la frontera. Pero esta tensión es el producto del irrespeto a la autoridad, del incumplimiento de las normas y las medidas de seguridad que se establecen particularmente en la frontera norte. La tensión no es por aplicar medidas de seguridad, por aplicar planes. Muchos creen que lo acontecido es una consecuencia lógica de entregar a las fuerzas militares responsabilidades que pertenecerían a la Policía Nacional, pero todos sabemos las circunstancias excepcionales que vive la frontera norte y lo que ha determinado la presencia necesaria, indispensable de las Fuerzas Armadas en esta zona, pero bajo protocolos, bajo normas, bajo entrenamientos que no les permiten proporcionar el uso de la fuerza, sino simplemente abrir fuego con armas altamente letales, como en el caso del ciudadano ultimado hace pocas horas. Le quiero preguntar sobre ese tema para comenzar este diálogo, Mario Pazmiño. Cómo no, muchísimas gracias por la entrevista. Yo considero que el uso progresivo de la fuerza que está aplicando la patrulla en el contexto de esta vía en el sector de Mataje hacia la frontera con Colombia, pues es un uso progresivo que se da el momento que la patrulla dispone un alto a un vehículo que se aproxima. Ese momento le está dando la primera disposición de que hay un contingente militar que está ahí y que tiene que realizar una requisa, de acuerdo a lo que está establecido. Sea policial, sea militar, pero le están dando la primera disposición. Señor, detenga su vehículo que vamos a hacer un chequeo. Sí. ¿Qué es lo que dice? Quiero ir concatenando los dos elementos. ¿Qué es lo que dice el señor Johnny, que es el otro que estaba ocupando el vehículo con la persona fallecida? Él dice claramente que se asustan del control militar, que me parece sumamente extraño. Si una persona no tiene nada que ver o no nos lleva ningún tipo de cosas especiales, pues se deja que se le controle normalmente por su misma seguridad. Ese momento, ellos manifiestan que se asustan y que se ofuscan porque llevaban en su interior, llevaban cemento y llevaban combustible, generalmente gasolina blanca. Aquí la gran pregunta que debemos hacernos, y me imagino que el juez también tiene que hacerse, es ¿por qué llevaban cemento y gasolina blanca? Y lo que el juez conoce muy bien y conocen todas las autoridades del sector, es que son parte de los precursores que se utilizan en los laboratorios o cristalizaderos para el procesamiento de la droga. Eso lo machacan con cemento y con gasolina blanca para ir refinando la cocaína. Pero coronel, puede que sí haya sido, ciertamente, pero también este afán de justificar la muerte de un ciudadano a posteriori y decir, en algo andaba, por lo tanto bien muerto está. No, perdóneme. Aquí estamos hablando de protocolos que se aplican en casos para no llegar al extremo de hacer uso de armas letales, incluso poniendo en riesgo la vida de un tercer ocupante, que era un niño de 13 años.
Claro. que más allá de toda condición o de toda relación con familiares que hayan podido estar vinculados a cualquier género de actividad, es un niño y demanda garantías. Completamente de acuerdo, pero vamos al momento exacto, 6 de la mañana, todavía en esa zona, medio entre oscuro y clareciendo. La patrulla no observa quién está aproximándose. Lo que está diciendo la patrulla, señores, alto ahí, que vamos a hacer un control. ¿Qué es lo que hace? Porque hay dos versiones claramente definidas. Se asustan y botan el carro al primer anillo del control, porque generalmente esos controles son en profundidad, no es que viene y le pegan al primer anillo y se destruye el control, son en profundidad y eso determina exactamente el empleo de fuerza, porque el primero le dice, señor, deténgase. Lo que hacen estos señores, de acuerdo a las versiones que existen, es botan el vehículo contra los militares que estaban ahí, les hacen a un lado, a tal punto que salen dos militares hacia los costados, van a caer en unas alcantarillas o a los costados, zanjas, y continúa el carro. Pero lo que no saben las personas es que estos controles nuestros son hechos en profundidad. Entonces, si fue vulnerado la primera parte y no se detuvo, los posteriores saben muy bien que tienen necesariamente que detener ese vehículo porque algo está pasando. Le dieron ya la orden de detención. La persona no acata esa disposición y arremete con el vehículo. Ahí es un arma, el vehículo se constituye en un arma porque está yéndose contra las fuerzas que están disponiéndole un control. Y bota el vehículo y la fuerza que está atrás, me imagino yo, que reacciona inmediatamente y procede a disparar. Ahora, ciertamente hay que recordar el antecedente del estallido de un coche bomba que cobró la vida de varios infantes de marina, pero no es solo el ecuatorianos, coche bomba, y probablemente si se hubieran llevado a cabo estos controles en aquel momento hubiesen quizás salvado la vida. Correcto, pero no solo es un control. Recuerda usted que hay varios muertos, militares muertos, por la situación de colocación de trampas explosivas, también cerca de allá. Existió un ataque hacia el destacamento de Borbón. O sea, la situación que se vivía en la frontera era una situación de una guerra asimétrica que comenzaba a proyectarse. Por eso es que el presidente de la República y las autoridades de seguridad determinan una faja de seguridad en la cual constituyen una estructura que se llama Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, en donde no solo están militares, también están policías. Porque anteriormente, ¿qué es lo que estaba pasando? El ministro del Interior, el señor Navas, no conocía cómo se manejaba este esquema y dijo, muy bien, señores, esto es un tema policial. Puso a la policía. La policía no podía comenzar a conducir operaciones militares, porque es otro estamento. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? ¿Establecer una fuerza de tarea conjunta militares y policiales? Correcto. Esa es la respuesta adecuada para una zona de emergencia. Donde habitan civiles también. Sí. Que podrían ser víctimas eventualmente de casos. Pero esas autoridades militares están en contacto permanente con las autoridades civiles a fin de determinar las acciones que se están realizando. Las autoridades civiles saben exactamente, el Poder Civil sabe lo que está haciendo la Fuerza de Tarea. Lo grave aquí es lo siguiente, lo que se está generando en Colombia. En Colombia tenemos otra fuerza de tarea conjunta que se llama Hércules, que está presionando directamente hacia las disidencias, porque tiene que desalojar esa zona, que es una de las zonas más importantes cocaleras que tiene Colombia, con el propósito de implementar el plan de fumigación que el presidente Iván Duque quiere hacerlo a corto tiempo. Esto va a generar no solo el desplazamiento que ya vimos los ecuatorianos, cerca de 240 personas días atrás, hace un mes atrás, va a generar varios desplazamientos y desbordamientos, porque el rato que se comienza a presionar a las disidencias, a los grupos de insurgentes que están allá, la única salida que tienen es botarse a territorio ecuatoriano. Y allá tenemos otra fuerza de tarea, que es la fuerza de tarea. Cabe esperar un nuevo éxodo. Va a dar, yo lo vengo anunciando desde algún tiempo atrás, y le dije que para marzo iba a haber un desbordamiento. Ese desbordamiento todavía no se ejecuta, lo que estamos viendo son los primeros indicios. ¿Cuáles son los primeros indicios? Este desplazamiento de ciudadanos colombianos hacia el sector del PAN, porque ese desplazamiento implica que hay combates en el otro lado y hay una presión fuerte. Esto va a generar un estado de inseguridad en la frontera.
Yo discrepo un poco con el pronunciamiento del señor ministro de Defensa, que dice que vivimos ya en un estado completamente de seguridad en la frontera norte. Existe, sí, mejoras en la seguridad, pero también existe una presencia que no se ha erradicado, que es el narcotráfico, los carteles que están operando. Incluso se habla del incremento de los cultivos. Siguen en aumento. Exactamente. Es decir, se desplazan de una zona a otra y esto va incrementándose. Y los precursores, recuerde usted que el corredor principal de abastecimientos para esas plantaciones y esos laboratorios de cristalizadores viene desde Ecuador. Y gran parte de lo que están llevando desde aquí, y quiero hacer una relación con lo que del incidente, es justamente eso, precursores. Y los precursores es del cemento, la acetona, la gasolina, son parte de los insumos que se necesita para procesar la droga. Entonces, es un escenario sumamente complejo que se vive en la frontera, y creo que las autoridades y lo que está haciendo el ejército y la función ejecutiva es tratar en lo posible de mantener un control en la zona y dar la seguridad a los habitantes de acuerdo a lo que dice el artículo 158 de la Constitución. Mario Pazmiño, coronel, asesor en seguridad, invitado esta mañana a Primera Impresión. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana nuevamente 6:55 de la mañana en este mismo espacio. Muy buenos días.